días a todos los internautas este 14 de octubre del año 2020. Estamos llevándoles a ustedes el estudio de este día basado en el Evangelio de Juan. Es el estudio número 22 del Evangelio de Juan en este año 2020. El tema, la luz del mundo. Muy bien, vamos a leer un versículo y vamos a orar. Apocalipsis 12:7 dice: Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú. Gracias te damos por tu palabra, porque nos la has dado a los hijos de los hombres como un regalo, el mejor regalo que pudimos haber recibido, para darnos a conocer la revelación de tu bondad, de tu amor hacia nosotros. Y por eso, al tratarse de tu palabra, que es infinita, difícil de entender con nuestra capacidad actual, te pedimos que tú la abras para nosotros con un espíritu de sabiduría, que el poder de revelación de tu Espíritu Sagrado, tu Espíritu Santo, nos ilumine, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos los internautas en cualquier parte del mundo que nos escuchen. Con un saludo a los que nos escuchan en la ciudad de Guatemala, en El Salvador, en los Estados Unidos, especialmente en California, en San Francisco, en el Perú y otros lugares. Hoy trataremos este tema maravilloso del Evangelio de Juan para esclarecer sobre la luz del mundo. El mundo donde vivimos ha sido un mundo oscuro desde siempre a causa del pecado de Satanás. Y todo esto se originó en la escritura que ya leímos y voy a leerla de nuevo. Entonces hubo una guerra, dice Apocalipsis 12:7, en el cielo. Esto es un relato del cielo, de, lo, de algo ocurrido en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue allá lanzado, dice Apocalipsis 12:9, fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tenemos que tener una apertura en nuestro corazón para captar estas palabras del libro de Apocalipsis. En primer lugar, no es un futuro, no es algo que se trate en el futuro, es algo que ocurrió en alguna época inconocible para nosotros del pasado. Fue la expulsión de Satanás del cielo. Hoy, obviamente, no puede existir Satanás en el cielo, no puede entrar, ni llegar, ni tener parte alguna en el cielo de Dios. Esto es pasado, cuando Él fue creado y cuando Él se reveló y también fue expulsado. Así que el relato del Génesis 1 y 2 nos enseñan la reorganización que Dios hizo de lo que podemos llamarle el no cielo. El cielo es el cielo donde fue expulsado Satanás, donde Miguel y sus ángeles pelearon y Satanás fue derrotado y expulsado. Es el cielo de Dios, el mundo de la luz. Y el no cielo es el lugar hacia donde el diablo y sus ángeles fueron expulsados, o sea,
la tierra. Entonces, la tierra eh, en su forma, en una forma teológica, le podemos identificar como este universo, como esta creación física y la que tratamos de entender y de captar a lo largo de los miles de años de estar viviendo en ella. Ese es el no cielo. La palabra tierra pues no la vamos a tomar en este estudio referida al planeta Tierra, sino referida a un sistema mundano que incluye el universo en sus dimensiones que podemos captar. Dios pues en el capítulo 1 del Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese verbo creó, bará, en hebreo nos da la idea de una reorganización, de una eh, ordenación de algo que estaba completamente desordenado, pero que tenía algunas, algunos elementos o bases que había que componer. Porque dice el versículo 2 de Génesis 1, la tierra estaba desordenada. Insisto, la palabra tierra no se está refiriendo al planeta Tierra. Obviamente el planeta Tierra quizá no existía a estas alturas. Se está refiriendo al no cielo, al lugar, al espacio, al universo donde el diablo o el Satanás, como dice Apocalipsis, fue expulsado. Estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas, la palabra hebrea es Hoshech, Hoshech, y las tinieblas u oscuridad estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra tinieblas tiene una definición muy interesante en el diccionario de Strong. La palabra tinieblas es la traducción de la palabra hebrea Hoshech. Hoshech que tenemos aquí. Hoshech. Su definición literal es oscuridad y su definición figurada es miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. De tal manera que no podemos atribuirle a Dios la creación de cosas tales como la muerte, la miseria, la destrucción, la enfermedad, la tristeza, la ignorancia. Cuando lo hacemos es porque no conocemos estas escrituras, o por ignorancia o por alguna otra razón. Pero cuando vamos a las escrituras nos revelan que la oscuridad, las tinieblas estaban en la parte a donde Satanás fue expulsado. Diríamos entonces que el autor de estas tragedias son como son la miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y todas las secuelas negativas que puedan haber e imaginarnos, son consecuencia de la oscuridad del Hoshech, y el Hoshech es consecuencia de la rebelión de la serpiente antigua, de Satanás, del diablo. Por eso, Dios bueno, Dios tenía un propósito, una intención para este lugar denominado por nosotros en este estudio como el no cielo, o sea, para la tierra desordenada y vacía. Y ese propósito era bueno, que era un plan de rescate, un plan de salvación, un plan de quitar esa oscuridad. Y lo primero que él hizo fue empezar a organizar un mundo físico para que finalmente la oscuridad intelectual, emocional, moral fueran eliminados también. Comenzó con la luz, como dice en Génesis, lo primero que hizo Dios fue traer la luz al mundo, eso lo vemos en Génesis 1.3.
Ahí en el Génesis 1:2 hemos visto ya que la tierra estaba desordenada, vacía, y que la Hoshech o la oscuridad planeaba y estaba cubriendo todo el abismo. Entonces Dios dijo en el versículo 3 de Génesis 1, sea la luz, y la luz fue. La palabra luz, vamos a empezar a familiarizarnos con ella, es la palabra or, sea la luz, sea la or o la luz, y la luz dice que fue. Vio Dios que la or o la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Y así comienza el proceso de la creación. Continuamos leyendo en el versículo 5 del capítulo 1 del Génesis, que dice, llamó a la luz día y a la oscuridad le llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Entonces lo primero que se estableció fue la luz, la formación o la traslación de la luz a este mundo oscuro. En Génesis capítulo 3, versículos 1 en adelante, nos muestra o nos damos cuenta de la falla que tuvo ese mundo que Dios estaba preparando de nuevo y volvió a oscurecerse. Estaba oscuro, Dios organiza y trae el principio de la luz con el propósito de ir iluminando todo el universo, pero en el capítulo 3 hay un accidente cósmico que le conocemos como el pecado de Adán y de Eva. Ahora, por el gran amor con que Dios amó a este mundo, al no cielo, volvió a organizar la luz aquí. Claro, lo primero que hizo fue ponernos una luz física y luego habría de traernos la luz moral, la luz intelectual. Aquí en este diagrama podemos apreciar la rebelión de Satanás. Satanás fue creado en el plano celestial. Este cuadro que estoy remarcando es de manera didáctica, ¿va? Porque es el cielo de Dios y no podemos imaginarlo de ninguna manera, sino allá a lo lejos. Entonces, aquí este cuadrado de arriba le vamos a llamar el cielo de Dios, donde Satanás fue creado. Tiene varios nombres. Uno de los nombres es Olam Jabá, o sea, el mundo que ha de venir o el mundo venidero. También se conoce como Olam Jaor, que quiere decir el mundo, Olam, el mundo, Jaor, el mundo de la luz, porque en ese mundo no hay oscuridad. La oscuridad se dio con la expulsión de la serpiente antigua fuera del cielo, que es en esta dirección. Miren, aquí es donde Dios, a través de Miguel y sus ángeles, expulsaron a la serpiente. Entonces cayeron en el no cielo, o lo que las escrituras le llaman a estas alturas de Génesis 3:1, la tierra. Entonces, en esta tierra vino a ser el mundo presente. Este es el mundo presente, Uolam Jase, este mundo. Y este mundo tiene algunas características muy diferentes al mundo de Dios. Por ejemplo, en este mundo el tiempo existe y por lo tanto este es un mundo temporal que termina, que se acaba. Pero el mundo de Dios, que es el Olam Abba, esa vida eterna, es incambiable, nunca va a cesar, nunca va a terminar. Olam Jaor, el mundo de la luz, igualmente nunca van a cesar. Entonces, ¿dónde vive Dios? Pues vive en el mundo venidero, en el mundo de la luz. Y esto podemos verlo en Timoteo capítulo 6, versículo 16, refiriéndose al Señor para ver cuál es su característica. Dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz, en el Or, en el Olam Jaor.
inaccesible, en luz inaccesible, y quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la palabra mundo es la palabra hebrea olam, que significa mundo, pero significa también tiempo, un tiempo escondido. Eso significa que el mundo venidero se le llama el mundo venidero porque nosotros no lo podemos ver, está oculto a nuestros ojos. Y este mundo es un mundo que también por un tiempo determinado existirá. Y es lo que Dios estaba trabajando con el mundo presente. Bueno, entonces aquí la definición del lugar de cómo es Dios está dada por Pablo en su carta a Timoteo. ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus características? Tiene inmortalidad. No existe la muerte en su reino, en el mundo del cielo, en el Olam Abba, o el mundo venidero. Habita en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, y luego termina con una alabanza. A él sea la gloria, el imperio, el reino por siempre jamás. Bueno, ahora vamos a ir al versículo 12 del libro del Evangelio de Juan, que este es el versículo que inspiró el estudio de este día. El versículo dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es bien interesante, porque si regresamos al diagrama que habíamos visto con anterioridad, vemos aquí cómo Dios hizo descender del mundo, del cielo, ya después de que Satanás había sido expulsado, hizo descender su amor, su benevolencia, creando a Adán y Eva y formando un paraíso en el no cielo, en el mundo de la oscuridad. Pero la culminación de las cosas fue que, llegado el cumplimiento del tiempo, según la matemática divina, su hijo habría de venir. Y su hijo vino como una representación de la luz. Por eso en Juan 8 dice que él dijo: yo soy la luz del mundo. O sea, él vino a iluminar el mundo. Él vino a traer lo que estaba escondido para ser revelado. Pero hay que tomar una acción, una decisión para poder ver esa luz que es Él. Porque dice: y el que me sigue no andará en el Hoshech. Si nosotros no seguimos al Señor Jesús, de plano vamos a estar en el área del Hoshech, en el área de la oscuridad, de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y de todo lo que vimos que significa la palabra oscuridad. Pero si lo seguimos a Él, dice Juan, tendremos la luz de la vida. La vida es la luz. Donde no hay luz, no hay vida. Y donde hay luz, obviamente, tiene que haber vida. Entonces, Juan nos dice eso. Y ahora vamos a ver las manifestaciones de la luz. Cómo es que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros esa capacidad de inundarnos de luz. Él vino, pero él vino como la suma de una serie de visitaciones que Dios había hecho desde los tiempos antiguos, cuando empezó a regalar, a donar su palabra, sus leyes, su instrucción maravillosa a los patriarcas, a Moisés, al pueblo de Israel, a los profetas, etcétera, etcétera. Y la culminación de la revelación fue la venida del Señor Jesús a la tierra, su nacimiento en la ciudad de Belén y su ministerio por casi 30 o 33 años. Entonces, eh, en Proverbios capítulo 6 vamos a ver manifestaciones de la luz, o las herramientas que Dios utiliza
para traer la luz al mundo. Y leemos, dice el versículo 23, porque lámpara es el mandamiento. Ki, ner, porque lámpara es el mandamiento. Tenemos que abrir bien los ojos, porque la luz no va a ser, la luz del sol es una pálida enseña o una forma leve de la luz de Dios. Es una luz, claro, viene de Dios y da vida al planeta y hace que en este planeta haya plantas, flores y se mueva la vida, pero es una vida no completa, solo tiene una capacidad parcial de dar vida. Pero hay otras herramientas que nos dan vida, como por ejemplo la luz del mandamiento de Dios, de la mitzvah. Entonces, ner es lámpara. La lámpara viene a representar aquí el instrumento de luz. Si en la noche oscura encendemos una lámpara, en aquellos tiempos antiguos era una lámpara de querosene, una lámpara de petróleo o de aceite, en cualquiera de los casos. Hoy podemos tener una lámpara de gasolina, una lámpara de baterías, pero eso en la oscuridad nos ilumina. Ese ner es el instrumento de la lámpara. Porque dice aquí, porque ner, la lámpara, pues va a traer luz. ¿Y cuál es la lámpara? El mandamiento dice que es la lámpara. O sea, la mitzvah. La palabra mandamiento es la palabra mitzvah. ¿Y qué significa mandamiento? Pues no nos quedemos en el término corto de la definición de mandamiento. Bueno, mandamiento es una ley, mandamiento es una carga, es una orden. No, el mandamiento es una cualidad de Dios, son los atributos del Señor. ¿Por qué Dios nos manda no robar? Porque es una de las cualidades de Él. ¿Por qué nos manda perdonar? Una de las cualidades de Él. ¿Por qué nos manda hacer bien en lugar de hacer mal? Es lo que Él hace. ¿Por qué nos manda a ser generosos? Porque esa es es un atributo, es su personalidad. Por eso, cada vez que nosotros tomamos el mandamiento o el atributo, o en plural, los atributos de Dios, entonces estamos revistiéndonos de sus atributos, no de una orden pesada. Además, eso nos va a traer una premiación, aunque no debiéramos de hacerlo por premiación, sino porque son atributos divinos y que queremos nosotros expresarlos o ser instrumentos de expresión de esos atributos. Entonces, lo primero es, la lámpara es el mandamiento. La lámpara, o sea, el mandamiento, el atributo de Dios siempre va a iluminar. Siempre no robar va a llevar luz a un lugar, a una sociedad, a una familia. Perdonar va a ser un haz de luz. O cualquiera de los demás mandamientos del Señor, honrar padre y madre, amar al prójimo, etcétera, etcétera, son expresiones de sus atributos, pero son luz. Es una expresión de la luz. Y sigue diciendo, eh, y la enseñanza es luz. La palabra enseñanza que aparece aquí es la palabra Torah. Torah. El pueblo de Israel, ellos han conservado el idioma sagrado donde fueron las escrituras de Dios reveladas en el idioma hebreo, y ellos no le cambiaron, sino que así como se denomina a sí misma, así lo dicen. Ellos dicen con mucha facilidad la Torá, la Torá. La Torá dice, en la Torá está escrito, la Torá, la Torá, la Torá. Y la Torá a nosotros nos parece pues un vocablo muy del pueblo de Israel, muy del judaísmo. Y a veces no nos atrevemos a usarlo. Pero la misma Sagrada Escritura, al referirse a sí misma, se refiere como la Torah. Por ejemplo, aquí en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23, cuando está hablando de la luz, el sabio Salomón dice, y la enseñanza es luz. La traducción de la palabra enseñanza es
en el original es Torah. La palabra Torah es luz. Lo, tal vez lo deseable hubiera sido que el traductor de la Biblia al castellano o a los idiomas a donde se ha traducido la Biblia fuera consistente para traducir siempre la misma palabra, porque tal vez así hubiéramos captado mejor. Por ejemplo, cuando en alguna vez en el Génesis se refiere a la instrucción de Dios o a la ley de Dios y dice Torah allá, pues si se hubiera traducido allá enseñanza, y en todas partes enseñanza, hubiéramos ido captando que la enseñanza era algo referido a las mismas escrituras como ellas se refieren, y ella era el deseo de Dios para nosotros. Pero como en un lugar tradujeron enseñanza, en otro lugar tradujeron ley, en otro lugar tradujeron de otra manera, entonces nos perdimos una gran riqueza. Pero aquí en el Proverbios 6:23 dice, la Torá es luz, o sea, cuando se refiere a la Biblia, cuando se refiere a la ley de Moisés como le conocemos nosotros, debiéramos decir la Torá de Moisés, pero también debiéramos decir la ley de Dios, la Torá de Dios, porque está escrito de la misma manera. Entonces, eso nos hubiera empezado a llevar desde hace muchos años una luz más grande. Entonces, la Torá es luz. La Torá, que puede ser un mandamiento, que puede ser una enseñanza, que puede ser una instrucción. La etimología de la palabra Torá es muy interesante, viene de la raíz yará, y yará tiene que ver con sus ramificaciones, son extraordinarias. Por ejemplo, tiene que ver con un arquero que dispara una flecha. Y no es cierto que a veces una palabra de Dios nos capta el corazón como que si fuera una flecha que cayera en el blanco, pero también tiene que ver con lluvia. La lluvia que cae del cielo y que fecunda la tierra y que la hace germinar, también ese acto de la lluvia tiene que ver con la palabra Torah, cosa que no sucede con otras palabras y vocablos castellanos que tradujeron la palabra Torah a nuestro idioma. Por esa razón, entonces hemos perdido una gran riqueza. La Torah es luz, la Torah de Dios, la lluvia de Dios, la enseñanza de Dios es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. En el capítulo 20 de Proverbios, versículo 27, tenemos otra escritura extraordinaria. Lámpara, vuelve a decir, refiriéndose al instrumento que en el tiempo antiguo, en el tiempo de Salomón y tal vez también hasta nuestros días, tiene un significado de iluminación, de luz. Lámpara, ner del Señor es el espíritu del hombre. Y entonces aquí tenemos otra palabra, el espíritu del hombre. El espíritu del hombre es en este versículo la palabra hebrea nishmat, que es una palabra constructa. Eso quiere decir que está ligada es decir, está ligada al hombre. Nishmat sería espíritu, nishmat, espíritu del Adán, del hombre. Pero no es exactamente espíritu, porque la palabra hebrea para espíritu es ruach, y aquí lo que dice es nishmat, que viene del vocablo hebreo neshama. Y esto solo puede referirse al espíritu de vida, porque en Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando se relata la formación del hombre, que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en sus narices, usa este mismo vocablo, nishmat, nishmat haim, nishmat haim, o sea, un soplo de Dios. Eso quiere decir un soplo de Dios, un soplo de Dios de vida. Y entonces sí vino el hombre a ser un nefesh hayah, un alma o un ser vivo, un ser que respira, pero porque recibió el Nishmat Haim, el espíritu de vida. Y Nishmat Haim entonces viene a ser el soplo que el Ruach de Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos dio
para que pudiéramos conocer al Señor Jesús. Y ese es el espíritu del mundo venidero, de la vida eterna, lo que nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, la lámpara del Señor también se le atribuye al hecho de haber recibido la revelación de que Jesús es el Salvador, el Mesías prometido, pero no en un término humano, sino que es Dios mismo que disminuyó su honra con tal de ser una semilla, nacer de una mujer humana, portar nuestros pecados y rebajar su honorabilidad al máximo, al grado de ser colgado en un madero y puesto ahí, expuesto a la muerte y tomar la muerte para lograr la redención de nosotros. Entonces, cuando podemos ver a ese Dios muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, es que tenemos Neshama, es que tenemos Nishmat Haim, o el soplo que Dios le hizo a Adán, pero que se lo hizo en una etapa previa para que él lograra completar un trabajo, y eso no lo logró completar, solo pudo llegar a tener la luz, porque le dice, será a mi imagen, la imagen de luz de Dios, pero no tuvo el del muto, o sea, la semejanza, eso ya no lo obtuvo por el pecado. Pero ahora nosotros recibimos el Neshama para tener Nishmat Haim, porque vamos a recibir en la resurrección un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal que nos va a dar el demut de Dios, o sea, la semejanza con que Él quiso crear al hombre. Muy bien, sigamos. En el Salmo 119, versículo 1, que pertenece esta estrofa del 119, 119, versículo 105, pertenece a la letra Nun. Nun dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, y aquí se vuelve a utilizar la palabra Torah, la ley de Dios, la enseñanza de Dios, Ner, el instrumento de la luz que hemos estado hablando, es a mis pies tu palabra, para iluminarnos en este mundo oscuro. Oscuro, ahora hay sol, es un día soleado esta mañana, pero de todas maneras hay una luz que necesitamos en un día soleado. ¿Cuál es esa luz? La luz de los atributos de Dios que nos permitirán vivir en tranquilidad y vivir con su vestimenta, como son sus mandamientos. Lumbrera a mi camino. Voy a poder caminar bien si yo sigo esa luz. Vayamos a Primera de Pedro 2:9 y sigamos viendo y confirmando estas verdades hermosas de la luz. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, lo que Él está diciendo, en este mundo oscuro, yo he venido a traer la luz. Lo que Adán no pudo hacer, porque cayó, ustedes con mi ayuda, con mi Espíritu Santo, ustedes lo van a poder realizar. Veamos lo que dice. Versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y todo esto es una cita que hace de la Torá, de lo que Moisés escribió para los hijos de Israel. Ahora él lo está extendiendo a todos los que han recibido el Nishmat Haim, el espíritu de vida de creer en Jesús, el Señor Jesús. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó del Hoshech, de la miseria, de la enfermedad, de la maldad, de todo lo que es en conjunto el pecado, del Hoshech a su luz admirable. Él nos llamó a su luz admirable. Él por eso vino a este mundo oscuro. Sigamos viendo otras escrituras. Proverbios 4:18 nos dice cómo es el camino. Cuando ya hemos recibido esa luz, no tenemos toda la plenitud, sino que vamos avanzando. Dice, la senda de los justos es como la luz. Aquí tenemos una preposición,
la primera letra y luego tenemos la palabra or que ya hemos venido conociendo. Esta preposición significa cómo, cómo. La senda de los justos es qué or, qué or, qué or. O sea, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es muy curioso, en hebreo no existe el verbo amanecer, no existe. Lo que existe es subió el alba, pero es el shahar. Y el shahar, que se refiere al alba, a la luz del día, es uno de los nombres y una de las funciones del Señor Jesús, del Mesías. Así que cuando nosotros somos tomados y en cuenta para que se nos revele el Mesías en nuestra vida y lo recibimos en, en nuestro corazón, nuestra senda va a comenzar de una senda de oscuridad como es la luz, poca luz que existe en la madrugada, pero con el alba, el shahar que viene a nuestra vida, empezamos a caminar paulatinamente, anhelando llegar a la perfección del día. No lo hemos alcanzado todo, como dijo el apóstol Pablo, pero seguimos al blanco, puestos nuestros ojos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesús. Isaías 9 y Mateo 4 nos dan otra revelación muy interesante. Dice, el pueblo que andaba en Hoshech, Bajoshech. Aquí la palabra Hoshech, oscuridad o tinieblas, es la que tiene una preposición bet, que significa en. Aquí se puede traducir muy bien como en o a causa, pero en le queda bien. El pueblo que andaba Bajoshech, en oscuridad, vio gran luz, Orgadol, o sea, luz, Gadol es enorme, luz grande, la luz divina, la luz del cielo, la luz de Dios. Eso es lo que vio. Y dice, los que moraban en tierra de sombra de muerte, les resplandeció. O sea, luz les resplandeció. Esa es la misión del Señor Jesús. Y esto se cumple y el escritor del Evangelio de Mateo lo dice claramente, tomando casi literalmente las palabras del profeta Isaías. Él escribió 4:16, el pueblo que habitaba en tinieblas, Bajoshech, vio Orgadol, gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, les resplandeció. Eso es lo que vino el Señor Jesús a hacer que la luz se hiciera en nuestros corazones. Bueno, y aquí el apóstol nos lleva a otro punto muy interesante. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:3 dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. O sea, es el autor de la oscuridad, de las tinieblas, de la pobreza, de la maldad. Es la serpiente. Cuando él fue quitado en el cielo, no prevaleció su naturaleza de oscuridad, fue expulsado a lo que ya dijimos al principio, no cielo, que es esta tierra, trayendo consigo todas esas maldades. Por lo tanto, no podemos sino ser necios al decir que Dios es el autor de la enfermedad, si existe Dios porque hay pobres, porque hay esto. Todo eso es producto de la oscuridad, del Hoshech de Satanás. El producto de lo contrario es la venida de la luz. Yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús vino a traer luz a nosotros, a arrancarnos de esa oscuridad. No que nosotros ya no vamos a enfermar o a tener carencias, sino que a pesar de las carencias y a pesar de las enfermedades, la luz ha iluminado nuestro corazón. Y cuando tenemos enfermedad, le podemos pedir sanidad y Él nos va a sanar, y si no nos sana igualmente, vamos a esperar en Él y podemos pedirle el pan y Él nos lo va a dar, y si costara, de todas maneras no vamos a apartar nuestro amor de Él. Por eso dice aquí que es el Dios de este mundo el que ciega el que ciega el entendimiento de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del ungido, del Mesías, el cual es a la imagen de Dios. Porque Dios que mandó, sigue diciendo en 2 Corintios 2:6, Dios que mandó que de la Hoshech, de la oscuridad, resplandeciera
la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Dios el que lo hizo, es su bondad. No es que nosotros tuvimos un mérito o hicimos algo, es su pura gracia, su gran bondad con que Él nos amó. Por eso dice, porque en otro tiempo erais Hosheg, oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz. Claro, si ya tenemos luz, la luz debiera de ser nuestra vestidura. Y voy a finalizar con esta hermosa escritura de Apocalipsis 22:5, que es la nueva Jerusalén, que es el mundo venidero, que es la eternidad futura, el Olam Abba, el mundo por venir. Y mire lo que dice, es el final de nuestro caminar en este mundo de oscuridad, es la graduación, es la culminación de la bondad de Dios hacia nosotros. Allí dice, no habrá más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ner, ni de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el llamado final, querido internauta que está escuchando, esa es nuestra esperanza. Podemos concluir diciendo que todo lo que es sufrimiento y dolor, contienda, pleitos, guerras, es oscuridad, la oscuridad de la naturaleza de la serpiente. Pero la luz del mundo, el Señor Jesús, a través de su palabra, a través de sus mandamientos, nos ha sido dada de manera gratuita, inmensamente gratuita. Y por eso estamos tan agradecidos con quien es la luz del mundo. Y si usted abre su corazón a esa luz, le va a iluminar y de pronto va a ver usted que las cosas externas no han cambiado, porque no cambian, sino que la senda es como la luz de la aurora que nace el Shahar en nosotros y vamos caminando, aprendiendo a ver cada vez más luz. Le damos gracias a Dios por todo y sabemos que todo viene de Dios, porque es un tiempo en el cual tenemos que caminar en este mundo de oscuridad para lograr con nuestro caminar ayudar a otros que están iniciando el camino o siendo ayudados por otros que van adelante de nosotros, y de esa manera llegar a la culminación cuando ya no haya más noche, cuando no haya necesidad de luz de lámparas, de querosene, de baterías, de láser, ni de sol, ni de planetas, sino que Dios el Señor, el mismo Señor Jesús, el que murió por nosotros, nos iluminará con su gracia y su bondad y nos hará reyes por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa de Juan 8:12, donde dice que tú eres la luz del mundo cuando estuviste en la tierra y nos dejaste las herramientas de luz como son tu palabra y tus atributos como son tus mandamientos. Bendito seas tú que nos has alcanzado por la faz del Señor ungido, nuestro Salvador, el Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, pero también queremos decirte que a veces flaqueamos, que a veces la oscuridad nos alcanza con enfermedad, con escasez, y por eso hoy quiero rogarte por todos mis hermanos, aunque en los estudios de miércoles casi no hago peticiones, sino que solo enseño, pero en este miércoles en especial, por el tema tan hermoso de la luz que hemos tratado, quiero poner en tus manos, Señor, la vida de mis hermanos que están padeciendo necesidad y sufriendo. Quiero pedirte por Silvita Nazareno, Señor, por su sanidad, por el esposo de mi hermana Rosa Alaina en el Perú, para que tú le ayudes a ser sano, Señor, por todos los enfermos. No conozco todos, pero gracias te doy por la restauración de don Roger, que está caminando hacia la restauración de su cuerpo,
Estoy orando por mi hermano amado, el pastor Manolo, en San Francisco, California, su esposa Lili, porque están saliendo adelante de esa dura prueba de enfermedad, pero que tú has estado con ellos. Estoy rogándote, Señor, por nuestros hermanos en Guatemala, por hermano Marvin Lemen, Señor, porque tú le hagas esa cirugía a través de los médicos que él necesita, por la salud del hermano Vicente Ibarra, la salud de los pastores Marroquín, Gustavo, Rosita, por la salud de Ceci Urquizú. Estoy rogándote por la salud de ella, Señor, su aparato digestivo, su colon, pidiéndote por la salud de mi hermano Rola, Señor, en Tacoma, Washington, que tú en este mes de que él celebra haber venido al mundo, lo llenes de alegría, de certeza y sobre todo que pongas paz en tu corazón para lo que él tiene que hacer con su vida, Señor. Que lo dirijas y que lo sane, Señor. Es nuestra petición. Que la luz de la sanidad venga a su corazón en la forma que tú se la quieras dar, pero que se la reveles. Estoy pidiéndote, Señor, por mi amigo Israel Calderón, hasta allá en Toronto, para que tú pongas tu mano sobre él y sus hijas, su familia, Rosarita de Calderón, Rutilia de Maldonado, Abigail de Cifuentes. Estoy orando, Señor, también por Mercy Salguero, por Mavi Calduch, pidiéndote sanidad por ellas, consolación para la familia de hermana Anita Urbina, y pidiéndote por la sanidad de Carlitos Monzón Satruch, por la sanidad de Susanita Vilés, Blanquita Campán, y así, Señor, te ruego que tú traigas sanidad sobre mis hermanos que están enfermos, la hermana de Leticia Sánchez, por Lilian Vargas, la pongo en tus manos, Isaías Vargas, y por quien él está pidiendo, ese pariente que está en Orlando, Florida, para que traiga sanidad sobre él, Señor, en el nombre de Jesús, por todos los enfermos, por los que tienen escasez, los que tienen necesidad de trabajo, que han sido golpeados por la escasez, que tú les muestres la luz de la abundancia en el nombre de Jesús, por todos los niños que tienen un problema en el corazón, por todos los niños que tienen alguna operación pendiente para tratamiento de peso, de sobrepeso, todos mis hermanos, mujeres y hombres que están en un tratamiento, que están buscando rebajar de peso, que tú les lleves sanidad, Señor, a sus cuerpos, por Glendita de Cabrera y Rosita Gaitán, por su recuperación completa. Te lo pido en el nombre de Jesús. La mamá de Edgar Aldana y el papá de Meli Díaz, también los pongo en tus manos para una plenitud y calidad en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado al final. Le invito a compartir nuestro enlace con sus amigos, tanto en YouTube como en Facebook, y lo esperamos para el próximo miércoles con el siguiente estudio de esta serie del Evangelio de Juan, y también los domingos tenemos la enseñanza de la palabra de Dios y los esperamos. Que Dios los bendiga y nos cure a todos.